Mis queridos alumnos, muy buenas tardes. En esta hora quiero compartir con ustedes uno de los tantos temas relacionados con el reino de Dios aquí en la tierra. Y quiero hablarte en esta hora, en marco del programa de la Escuela Ministerial de Formación Apostólica, sobre cultura de reino. O sea, hay algo que uno tiene que tener, es la cultura correcta a la hora de hacer las cosas. A la hora de vivir, a la hora de decidir, a la hora de movernos, la cultura correcta. Yo quiero que usted vaya rápido conmigo al libro de Efesios, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 1, 2 y 3. El libro de Efesios, capítulo 4, versos 1, 2 y 3. Vamos a hablar por la próxima hora y 15 con respecto a lo que es cultura de reino. En el reino de Dios hay una determinada cultura y usted y yo tenemos que movernos de acuerdo a esa determinada cultura en nuestra vida. Dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Verso 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y uno más, y después usted tome el tiempo para leer el capítulo 4 del libro de Efesios. Y el verso número 3 del capítulo 4: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo le habla a los efesios y comienza por delante a marcarles un determinado escenario, un camino con respecto a la modalidad, la manera de vivir en el reino de Dios. Él está tocando algunos temas ahí que yo quiero compartir con ustedes en esta hora. Él, dentro de la cultura del reino, él le habla a los efesios y le dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Lo primero que él establece ahí es algo que se llama carácter. Yo te voy a nombrar 4 fundamentos a partir de ahora que tienen que ver con el reino de Dios. Hay 4 fundamentos que son específicos y que tienen que ver con nuestra manera, nuestra modalidad de pensar y de manejarnos en el reino de Dios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de carácter es que el carácter tiene una identidad propia. El apóstol Pablo en estos 3 versículos, Efesios 4, 1, 2 y 3, lo primero que dice como fundamento para un buen escenario y un buen pensamiento y movimiento en el reino de Dios es el carácter. Él habla del fundamento del carácter ahí. Y yo, a aquellos que tienen su manual, que son alumnos de la escuela, síganme en el manual, la página número 1, y a los que no pueden tomar nota de todas estas cosas y entrar en un escenario de vivencias en el reino de Dios puntuales con respecto a lo que Dios quiere para usted y para mí. Efesios capítulo 4, verso 1, 2 y 3 habla específicamente del carácter. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamados. Y sigue el apóstol Pablo hablando. Él menciona 7 cosas en esos 3 versículos, Efesios 4, 1, 2 y 3. Él menciona 7 fundamentos que yo quiero compartírselos. El primero es dignidad. 7 cosas, 7 elementos hay en esos 3 versículos. El primero, dignidad. Usted recuerde que somos reyes y sacerdotes con una alta vocación de dominio. Dignidad. Somos reyes y sacerdotes con una alta vocación de dominio. Por eso, en el carácter del reino, usted tiene que recordar, número 1, dignidad. Muévase con dignidad. Lo segundo que dice, número 2, mansedumbre. Os ruego que andéis de acuerdo a la vocación con la que fuiste llamado. El verso 2 dice: con toda humildad y mansedumbre. Dignidad, número 1. Número 2, mansedumbre. La mansedumbre de condición suave. ¿Qué es ser manso? De condición suave y benigna, prudente, no tonto, prudente. Dignidad, mansedumbre. Número 3, humildad. Él dice: con toda humildad y mansedumbre. La humildad
¿Qué es la humildad? La humildad es tener espíritu enseñable. Eso es humildad, un espíritu enseñable, la virtud que consiste en el conocimiento de que uno tiene limitaciones, uno tiene debilidades y uno tiene fortaleza. Las fortalezas serán potenciadas y las debilidades habrá que fortalecerlas y arreglarlas y corregirlas. Las limitaciones habrá que quitarlas. Uno tiene que reconocer sus áreas fuertes y sus áreas débiles para que Dios pueda trabajar. Y donde el apóstol está hablando y recuerda los elementos de un buen carácter: dignidad, mansedumbre, humildad. Él sigue hablando. Número 4, paciencia. Dice, soportándonos con paciencia. ¿Cuánto cuesta a veces tener paciencia? Algunas cosas, algunas situaciones y hasta algunas personas. Paciencia. La paciencia es la capacidad de avanzar a pesar de toda dificultad, a pesar de toda tarea pesada. Eso es la paciencia, la capacidad de poder avanzar a pesar de toda situación. Número 5, solicitud. Él dice, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. El verso 3, solícitos, solícitos. La palabra solicitud significa diligencia o instancia cuidadosa. Gente diligente, diligente. Esto tiene que ver con diligencia, con prontitud, estar pronto, estar presto. Solicitud, solicitud tiene que ver con diligencia, diligencia, con estar disponible, estar dispuesto, solícitos, solícitos en guardar la unidad. Luego sigue hablando, número 6, habla de amor, solícito en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Viene hablando de amor y viene hablando de paz. 7 elementos. Para aquellos que predican, ahí tienen una prédica tremenda, capítulo 4 de Efesios. Usted tiene ahí tiene 7 elementos: dignidad, mansedumbre, humildad, paciencia, solicitud, amor y por último la paz, en el vínculo de la paz. Eso tiene que ver con carácter. Si hay algo en este tiempo que Dios tiene que tratar en tu vida y en la mía, se llama carácter. Que Dios pueda tratar el carácter nuestro para ser formados a la imagen de Cristo. Qué bueno poder hablar en el reino de Dios de carácter. Uno no es lo que es por lo que hace, uno es lo que es por lo que tiene dentro suyo, por lo que ha formado en su vida. Yo no soy lo que hago, yo soy lo que soy. Es tan importante hablar de carácter. Recuerde siempre, lo que eres en privado se mostrará en público. Lo que usted puede ser en su privacidad será lo que usted va a revelar hacia afuera. Lo que eres en privado se mostrará en público. Tus creencias, tu manera de creer, de pensar, son la base, son el fundamento de tu carácter y de tu conducta. Y esto termina determinando el destino después que uno va a tener como fruto, como resultado de lo que es adentro suyo. Hay evidencia del carácter de una persona, hay un montón de evidencia. A veces uno pretende que la gente le hable del carácter por lo que cuenta. El carácter se revela y se muestra, no se cuenta. Dentro de las evidencias, por ejemplo, mire sus amigos, su manera de hablar, su manera de pensar, la manera en cómo la persona maneja el dinero, cómo maneja el tiempo, en qué invierte su vida, cuáles son las metas que la persona tiene, su capacidad para caminar por encima de los problemas. Usted ahí ve como usted ve manifiesto el carácter de la persona. O sea, el apóstol le habla a los efesios y le dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Que en este tiempo Dios pueda tratar en tu vida el carácter, que pueda formar en tu vida y en la mía, que sea formado el carácter de Cristo en nosotros. Sigue hablando el apóstol. Yo le voy a pedir que usted luego con tiempo pueda leer el capítulo 4, por lo menos hasta el verso 18-19 del libro de Efesios. Ahí está hablando del carácter. Lo primero que el apóstol menciona, él habla de carácter. Lo segundo que él habla de la unidad en el espíritu.
los versículos 3, 4, verso 5, verso 6 del libro de Efesios. Ahí está, versos 3 al 6. Usted ve lo que él habla con respecto a la unidad. Carácter, él habla de carácter, él habla de unidad. Recuerde algunas cosas, 7 cosas. Aquellos que están anotando, hace un rato le di 7 cosas con respecto al carácter. Ahora voy a darte 7 principios con respecto a la unidad en el Espíritu. Mire, nosotros somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Somos miembros, todos, de un todo. Nosotros somos miembros, somos parte de un todo. Cada uno es un todo. Te lo digo de vuelta. Cada uno es un todo. Porque en el cuerpo, a usted le pisan el pie, le pisan fuerte el pie. Enseguida va a reaccionar la cabeza y decir, ¡ay, que me duele el pie! No sé, ¿qué es lo que le pasa? Reacciona su cabeza, pero a vos te pisaron el pie. Primer principio en esto de la unidad. Somos un cuerpo. Por lo tanto, somos uno, pero uno es todo. Uno es todo. Número 1. Número 2. Somos un espíritu. Un espíritu. Un espíritu. Una esencia vital que te da el poder. Te da el poder para conocer, para desear, para decidir, para generar los movimientos que usted tiene por delante en las cosas. El espíritu que nos direcciona, que nos habla, que nos recuerda, que nos guía en todo tiempo. Somos un cuerpo, somos un espíritu, llenos del Espíritu, ungidos por el Espíritu, caminando por el Espíritu. Número 3, tenemos una misma vocación de servicio, una misma vocación de servicio. Tenemos una misma visión de futuro, servimos al mismo Rey, servimos al mismo Padre, bajo la misma identidad. Somos parte de un todo y por lo tanto de ese todo la visión es la misma. Un cuerpo, un espíritu, una misma vocación, un Señor. Tenemos un Señor. El Señor es aquel que direcciona, es aquel que establece. El Señor es aquel que como Rey del reino, como soberano, como autoridad, como dueño, nos mueve. Un Señor, el que comanda las acciones, es Él. Número 5, una fe. Tenemos una fe, somos parte de una fe y todo fundado en aquella fe que nos mueve. Si hay un lenguaje que el cielo interpreta, si hay un lenguaje que el cielo entiende, es el lenguaje de la fe. En los caminamos en la fe. Nos manejamos y hablamos ese lenguaje, llevamos adelante ese lenguaje con toda autoridad y con todo poder. Número 6, un bautismo. Tenemos un bautismo en agua, tenemos bautismo en el Espíritu, hay muchos tipos de bautismo. Tenemos un bautismo en el cuerpo, somos sumergidos en el cuerpo de Cristo, por lo tanto nos movemos como tal. Y número 7, un Dios y Padre de todos, que es el Rey del universo. Entonces, dentro del carácter en el reino de Dios, uno no vive como quiere, uno tiene una identidad y tiene un carácter. El carácter es visible, el carácter, la unidad también es visible. Pablo habla de todos estos fundamentos, el fundamento del carácter, el fundamento de la unidad. Yo les sigo hablando, los que tienen manual, página número 3, tercer fundamento, el fundamento del perfeccionamiento en equipo. 1 Corintios capítulo 12 dice que uno es mano, el otro es oreja, el otro son ojos, el otro son los pies. En el cuerpo, todos los elementos del cuerpo son necesarios. El fundamento del perfeccionamiento en equipo: número 1, carácter; número 2, unidad; número 3, perfeccionarnos en equipo. Todo ministro, todo ministerio apostólico va a ser formado y va a ser entrenado por un ministerio quíntuple.
Y el Señor dice, y Él mismo estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y me gusta el verso 12 de Efesios capítulo 4, que dice, a fin de perfeccionar a la iglesia, a fin de perfeccionar el ministerio, a fin de perfeccionar a los suyos. Dice, ¿por qué, pastor? Porque cada uno tiene una medida del don de Cristo. Todos tenemos una medida del don de Cristo. En esa medida del don de Cristo yo voy a descender primero para luego ascender. La Biblia habla de cosas como esta. Él dice, si en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho serás puesto. Por eso es tan importante la realidad, la vigencia, la apertura hacia el ministerio quíntuple. Porque apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están destinados definitivamente a perfeccionar al equipo de Dios, que se llama la iglesia. El propósito principal del ministerio quíntuple es perfeccionar a los santos. Entonces el apóstol Pablo viene hablando, él pone los fundamentos del funcionamiento en el reino, de la cultura del reino. En la cultura del reino él habla de carácter, él habla de unidad, él habla de perfeccionamiento en equipo. Número 4, él sigue hablando ahí y declara cosas como esta. Los que tienen manual en la página 5. Los demás, inscríbanse en la escuela, le mando el manual, no hay ningún problema. Número 4, él habla de conexión. Mire, en la cultura del reino necesitamos de una manera muy clara tener cultura, tener unidad, tener perfeccionamiento en equipo, y necesitamos estar conectados. Eso habla del verso 16. Si usted lo busca rápidamente, en el verso 16, de Efesios capítulo 4, en el verso 16, él dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado, la idea es esta, cada pieza con su pieza, bien conectada, cada pieza bien con su pieza, así, bien conectada, de quien todo el cuerpo, bien unido, dice, bien concertado, bien unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y él sigue hablando ahí y dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí es donde uno le quiere recordar algunas cosas a los hermanos. Mire esto, de quien todo el cuerpo bien concertado y bien unido entre sí por todas las coyunturas. Y le voy a enumerar algunas cosas rapidito, para que los que anoten. Nada en el cuerpo está suelto ni está aislado. Nada en el cuerpo está suelto ni está aislado. Nada. Todo está interconectado en el cuerpo. Todo está conectado entre sí en el cuerpo. Todo, nada está suelto ahí. A usted le pisan el pie. ¡Ay! Se agarra la mano y se agarra el pie enseguida. Y bueno, así, pues te pisé el pie, no importa. Pero en el cuerpo todo está interconectado. Y el apóstol Pablo habla de esto. Y dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y bien unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ay, Dios creó un pueblo que está orientado a estas cosas, todo el cuerpo bien concertado, bien unido, nada está suelto, nada está aislado, todo el cuerpo. La Biblia habla de dos cosas, habla de coyunturas y habla de ligamentos. Los 5 ministerios son coyunturas que se unen. Los 5 ministerios son coyunturas que se unen entre sí. Y estas coyunturas que se unen, como dice el verso 16 de Efesios capítulo 4, estas coyunturas hacen que los ligamentos funcionen y que todas las cosas puedan funcionar. Hay 3 niveles de funcionamiento en el cuerpo humano que la Biblia habla: coyunturas, ligamentos y tendones. Yo un día senté a un médico conmigo, aquellos que tengan manual, esto está en la página número 6 de su manual, yo ahí les hablo con respecto a coyunturas, ligamentos y tendones. La Biblia dice que todo el cuerpo está unido
entre sí por medio de sus coyunturas, por medio de los ligamentos y por medio de los tendones. Uno dice, ¿qué representa todo esto en el cuerpo de Cristo? En el cuerpo, ¿qué representa todo esto para el hombre, para la mujer de Dios? ¿Qué representa? Mire, las coyunturas. Las coyunturas es la parte ósea del cuerpo, son los huesos, las extremidades. Yo esto le pregunté a un médico que tengo de alumno, lo senté y le pedí que me explicara todo esto. Las coyunturas, la parte ósea del cuerpo, la parte de los huesos, la coyuntura, los huesos, representan los 5 ministerios. Si sus huesos están bien, usted puede estar de pie. Si sus huesos no están bien, usted no puede estar de pie, porque los huesos no te lo permiten. Ahí donde uno puede estar bien sentado, derecho, o puede estar encorvado, así, por una cuestión de huesos, una cuestión de ósea, de cuestiones óseas. Pues las coyunturas representan a los 5 ministerios que están puestos para mantener a la iglesia bien de pie. Luego habla de los ligamentos. Los ligamentos representan a los dones. Los ligamentos son aquellas partes del cuerpo que le dan movimiento al cuerpo. Fíjense ustedes los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol se les rompen los ligamentos y ya después no puede caminar, no puede andar, ya no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque se le rompió, se le salió del lugar los ligamentos. Los ligamentos son aquellas cosas, aquellas herramientas, vamos a llamarlo de esta manera, aquellas articulaciones en el cuerpo que le dan al cuerpo movimiento. Hace un rato te dije, las coyunturas, la parte ósea representa a los 5 ministerios, la parte ósea. La parte de los ligamentos representa los dones del Espíritu. Nosotros usamos la figura del cuerpo humano, porque el apóstol Pablo la usaba. Él dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y bien unido entre sí por las coyunturas. Y él sigue hablando en el verso 16. Entonces nosotros usamos la figura del cuerpo humano. La coyuntura representa los 5 ministerios. Los dones representan, los ligamentos representan los dones del Espíritu. Son aquellas herramientas que el Espíritu de Dios le da a la iglesia para que la iglesia fluya y pueda moverse con libertad en aquellas cosas que Dios quiere hacer por medio de ella. Por último, la Biblia habla también de los tendones. ¿Dónde está eso? Sí, pastor, ¿dónde está eso? Eso está en Colosenses capítulo 2, verso 19, aparte de Efesios capítulo 4, verso 16. Aparte de Efesios 4, 16, usted tiene esto en Colosenses capítulo 2, verso 19. Coyunturas, ligamentos. Ahí habla de tendones. Los tendones. Yo pregunté qué son los tendones. Y me dieron la explicación. Los tendones son tejidos conectivos que conectan una parte del cuerpo con otra parte. Esos son los tendones, son tejidos conectivos. Y yo a ello le llamo la fuerza del Espíritu Santo soltada sobre la iglesia, la fuerza del Espíritu que le da valor y vigor a los músculos para que los músculos funcionen. Fíjense cómo coyuntura, ligamentos, tendones se relacionan entre sí para que la persona pueda ir caminando, moviéndose con toda libertad. Mire qué importante es ver los 5 ministerios, la importancia de los oficios ministeriales, de los dones, la fuerza del Espíritu representada en la coyuntura, en los ligamentos, en los tendones, para que la iglesia, que se llama el cuerpo de Cristo, pueda funcionar con total libertad y con total autoridad. Qué bueno que es poder ver esto. Esto tiene que ver con la cultura, la idiosincrasia, el pensamiento, la elaboración del reino. En el reino uno vive de acuerdo a estos principios, no de acuerdo a como uno le parece. Los que tienen manual, página 7, y los que no anoten, cuando uno entiende que el cuerpo formado por coyunturas, por ligamentos, por tendones, cuando uno entiende que todo esto es parte de un todo, como el apóstol Pablo lo habla en el libro de Efesios capítulo 4, del 1 al 3 principalmente, él habla de cultura,
de carácter, él habla de unidad, él habla en ese pasaje con respecto al entrenamiento en equipo, formarse en equipo. Él habla de todas estas cosas ahí y nos revela los principios para movernos. Uno tiene principios para moverse en el reino de Dios y nos movemos de esa manera. No tenemos otra forma para movernos. Entonces uno ve ¿qué uno ve en el apóstol Pablo? El apóstol Pablo suelta, yo lo llamo de esta manera, el apóstol Pablo suelta principios apostólicos para que uno pueda moverse y funcionar en el reino de Dios como Dios lo ha determinado, y que todo nos vaya bien y que todo nos fluya. Pues es importante. Yo te voy a enumerar algunos principios que los tengo aquí anotados, ya te los enumero enseguida. Los que tengan el libro rápido, página número 7 al final, y nos vamos a la 8. Y el resto, bueno, tome nota. A ver, en un reino las cosas funcionan de acuerdo a la legalidad del reino. Pues es importante ver todas estas cosas. Principios de autoridad apostólica que traen entendimiento sobre tu vida y sobre la mía. Principios de autoridad apostólica. El primer principio es el principio de la cooperación interdependiente. Déjeme que lo llame de esta manera. Es el principio, principios apostólicos te estoy hablando. Cómo vivir y cómo funcionar bajo una cultura de reino, bajo un carácter, una cultura de reino. Principios apostólicos. El apóstol Pablo agarra este pasaje que está en Efesios capítulo 4 y él habla sobre, acá vamos a vivir de acuerdo a esta cultura. Primer principio, el principio de la cooperación interdependiente. Los líderes apostólicos en la iglesia del primer siglo nunca fueron hombres que controlaban a las vidas y que las sometían. Las vidas se sometían por propia voluntad, no se sometían por coacción, se sometían por propia voluntad. Cada uno se sometía a sí mismo, cada uno determinaba, yo elijo estar en el reino de Dios, yo elijo caminar de acuerdo a esto, yo elijo caminar de acuerdo a estos principios. Nadie me obliga, nadie me coacciona para esto, nadie me fuerza, nadie me impone las cosas. Nosotros decidimos. El principio de la cooperación interdependiente. La gente, se lo voy a decir de esta manera, la gente elegía más la cooperación que el control. La gente elegía más la cooperación que el control. Cooperamos entre nosotros, nos ayudamos entre nosotros, nos favorecemos entre nosotros, llevamos estas cosas adelante entre nosotros, nos dejamos conquistar por el plan de Dios, nos involucramos en voluntad en ese plan. Principio número 1, el principio de la cooperación interdependiente. Segundo principio, el momento de la sumisión voluntaria. Apóstoles como Pedro, como Pablo, eran gente que estaba disponible todo el tiempo para aconsejar, para direccionar, para alentar, para formar. El cuerpo se iba formando, se iba desarrollando, todo bajo un movimiento de sumisión voluntaria. Nadie me obliga, yo me someto voluntariamente. El principio de la autonomía local. Cada iglesia funcionaba con una plena autonomía. Cada iglesia funcionaba con un criterio de decir, bueno, tenemos esto, Dios nos dio esto. No era lo mismo la iglesia de Éfeso que la de Corinto, no era lo mismo la de Corinto que la de Galacia, y no era lo mismo la de Galacia que la iglesia de Éfeso, no era lo mismo la de Éfeso que la que pastoreaba Tito en Creta, no era lo mismo. Entonces, cada uno en su lugar tenían algo que se llama autonomía. En este escenario, mi hermano, en este escenario, apóstoles, profetas, pastores gobernaban la grey y llevaban a la grey adelante.
en la cultura del reino. Yo estoy hablándote de cultura en esta hora, en la cultura del reino. Uno se edifica, uno se forma. Los 5 ministerios imparten sobre la vida de los hijos, habilitan a los hijos, desarrollan a los hijos. En el funcionamiento de la cultura del reino, lo que soy no es para mí, es para el cuerpo. Los 5 ministerios no trabajaban para ellos, trabajaban para edificar a la iglesia y establecer a la iglesia. Era la forma de trabajar. Número 4, el principio de la responsabilidad mutua. Dios ha diseñado estructuras de autoridad. Dios ha diseñado estructuras de autoridad, donde bajos niveles, y hagamos una escalera imaginaria, donde bajos niveles son responsabilidad de los niveles más altos. No son estos que están acá, el usufructo de estos que están acá. No, estos que están acá son la responsabilidad en cuidado de estos que están aquí arriba. Así se manejaban en esos tiempos. Los niveles menores venían a ser responsabilidad de los niveles mayores. Entonces este principio obliga a que uno se transforme en responsable de la vida de aquellos a los que podemos alcanzar, a los que podemos bendecir, a los que podemos ministrar. Número 5, el principio de la impartición. Hoy muchos hablan de impartición. Yo quiero a usted hablarle de impartición. Yo quiero a usted poder soltarle algunas cosas con respecto a la impartición. Si usted quiere, yo tengo ministros, tengo líderes, tengo pastores acá. Si usted quiere ser un instrumento de impartición para otros, y tómeme esto bien y acéptemelo bien. Si usted quiere ser un instrumento de impartición para otros, primero asegúrese de tener qué cosa impartir. Porque ahí hay un montón de gente que quiere ser un instrumento de impartición y no le da el cuerpo, no le da la postura, no le da la posición, no le sale. Y uno dice, ¿por qué te me quiere impartir y no me puede impartir? Porque uno no puede dar lo que no tiene. Yo te lo voy a resumir muy fácil, uno no puede dar lo que no tiene. Por lo tanto, si usted quiere ser un instrumento de impartición, mi principio número 5, principio de la impartición. Si usted quiere ser un instrumento de impartición para otros, lo primero que tienen que asegurarse de tener algo que entregar, porque cuando uno tiene algo para entregar, usted tiene sustancia, usted tiene algo para entregar. O sea, cuando yo tengo de mi vida algo para entregarle a los demás, yo voy a poder hacer una correcta transferencia. Hoy se habla de impartición, otra palabra que se habla mucho es de transferencia. Nosotros necesitamos ser instrumentos para poder ser elementos con capacidad de transferir valores, principios, estilos de vida, revelación, palabra, lo que tengamos para impartir. Entonces, antes de poder impartir, asegúrese de tener algo para poder impartir, porque si no uno hace agua en las cosas, no podemos transferir lo que no tenemos. Y cuando uno tiene para transferir de su haber, en la ley de la impartición, entonces tenemos asegurada la continuidad, sea un ministerio, sea una tarea, lo que sea que uno vaya a hacer para el Señor. Lo que yo voy a impartir, imparto lo que cargo. Y si yo transfiero lo que cargo, me aseguro que haya continuidad, por lo menos en lo que a mí me respecta. Anote rápido este texto, libro de Proverbios. Le voy a dar un texto en el libro de Proverbios. Busque rapidito el libro de Proverbios, capítulo 3. Libro de Proverbios, capítulo 3, versos 1 al 4. Ahí está Salomón hablando. Está Salomón hablando. Y él dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Ve ahí? Mira el verso 2, vamos de vuelta. No te olvides de mi ley, tu corazón guarde los mandamientos. Y el verso 2 habla del resultado. Largura de días,
años de vida y paz serán aumentadas sobre ti. Vamos al verso 3. Sigue Salomón hablando ahí. En el verso 3 dice, nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y el resultado, verso 4, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los ojos de los hombres. Eso es tan importante que uno, para poder dejar un legado, primero tiene que tener. Para poder transferir, primero tiene que tener. Para poder ser un instrumento de impartición, usted primero tiene que cargar algo. Entonces, cuando yo transfiero de lo que cargo, me aseguro algo del otro lado que se llama continuidad, algo que se llama sucesión del otro lado. Uno dice, ¿qué es la sucesión? Vos me decís, pastor, ¿qué es la sucesión? Si uno tuviera que definir, mire, la palabra sucesión, uno tuviera que definirla, la palabra sucesión es esta, es la efectiva transferencia. Mire cómo define el diccionario la palabra sucesión. Es la efectiva transferencia, traspaso, transición de la visión, pasión, propósito. ¿Qué se transiciona? La pasión, el propósito, los diseños, lo que uno carga, los sueños, el carácter, los principios, los valores, las cualidades de una persona a otra persona se transfieren. Entonces uno hace una correcta transición. Vamos que seguimos, no quiero robarle mucho más de una hora. Número 6. Principio número 6. El liderazgo hace inversiones correctas. Cuando hablamos de inversiones correctas no estamos hablando de dinero solamente. No. Hay una inversión genuina en la cultura del reino. Una persona la puede hacer sobre otra. Esta inversión incluye cosas como, por ejemplo, visión, impartición, legado testimonial. No hay cosa más poderosa que su testimonio para con los demás. Lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios está haciendo contigo, de dónde Dios te sacó, eso se llama legado testimonial. Uno puede discutir un montón de cosas, pero frente al legado testimonial de uno no hay nada que hacer frente a eso. Visión, esta inversión de la que te hablo, una inversión correcta de visión, de impartición, de legado testimonial, de proyección escritural. Hoy tenemos un montón de gente que habla de la escritura, no tiene ni idea lo que hablo, y me hago cargo de lo que le digo, no tiene ni idea lo que hablan. Hay gente que hoy en nombre de la revelación dice cualquier cosa. Que podamos tener bagaje bíblico, conocimiento revelado, pero conocimiento revelado de la escritura. Entonces usted tendrá para con los suyos proyección escritural, ideas de reino, funcionamiento de reino. Son cosas que tienen que ver con la inversión. Invierta en sus hijos naturales, invierta en sus hijos espirituales, el que lo tiene, invierta en el reino de Dios. Si usted es líder de una iglesia, invierta en su iglesia, invierta. Hay gente que es como el Jenga. Yo no sé si usted se acuerda del Jenga. No sé si usted se acuerda del Jenga. El Jenga, ese jueguito de las maderitas, que usted va a poner las maderitas así y va construyendo las maderitas. ¿Se acuerda de eso, verdad? Bueno, eso se llama Jenga. Por lo menos por estos lados de Sudamérica, no sé en otro lado, acá se llama Jenga. Y ahí es donde uno larga esto. Y tómelo con mucha seriedad, mucho respeto, no lo tome fuera de lugar esto. Escuchen, hay mucha gente que es como el Jenga. Hay mucha gente que es como el Jenga. Los edificás, invertís tiempo, vida, plata, tiempo, esfuerzo, visión, palabra. Vos vas edificando en la vida de la persona. Y resulta que cuando llegan a este punto, después que invertiste todo lo tuyo en la vida de esta persona, te pateó para un costado, no te honró nunca más, no te bendijo nunca más. Es más, ni te acuerdas, no se acuerda nunca más de vos tampoco.
¡plum!, se le desmorona la vida. Pues ¿y qué le pasó a este? Hay mucha gente que es como el Jenga. Los construís, los edificás y después terminan desmoronándose. Y lo mejor del caso es que se desmoronan por no guardar aquello que lo edificó y lo permitió llegar hasta ese lugar. Son como el Jenga, se desmoronan. La vida inconstante, la vida que no está formada, que no es constante, es como el Jenga. Los edifiqué, se desmoronan y lo peor del caso, la culpa la tenés vos después. Vieron que siempre en el jueguito ese didáctico del Jenga siempre le echan la culpa al otro, nunca uno se hace cargo de su propia vida, dice yo lo tiré, esto, no sé, alguno te pateó la mesa, te movió algo, algo pasó y se cayó el Jenga. Bueno, la ingratitud a veces es la recompensa que muchos reciben y que en realidad no deberían recibir. ¿Sabe lo que dice el diccionario en inglés? Pues se lo voy a decir en inglés, porque las traducciones son más certeras en el inglés. La palabra ingratitud. ¿Sabe qué significa la palabra ingratitud en inglés? Espere, mire. La palabra ingratitud en el inglés significa olvido o desprecio de los beneficios recibidos. Olvido o desprecio de los beneficios recibidos. Por eso es tan importante que usted y yo en el ministerio hagamos inversiones correctas. Haga las inversiones correctas. Principio número 7. En la cultura del reino, el liderazgo apostólico practica la honra y por lo tanto puede enseñarla la honra. Este tema de la honra es bravo, escuche. Usted no puede enseñar algo que en su vida no vive. No se me enoje, tranquilo, no se enoje. Uno no puede enseñar lo que en su vida no vive. Por lo tanto, en la cultura del reino, la persona que sabe honrar, la persona que con continuidad honra a sus padres espirituales, sus padres naturales, honra al Padre que está en los cielos, honra a sus hermanos, honra a su empleador, honra a su familia, honra a la persona que practica la honra, puede enseñar honra. ¿Sabe lo que significa la palabra honra? No se la voy a buscar en el diccionario. Los que tienen apunte, tienen su apunte, yo busco otro diccionario. La palabra honra, demostración de aprecio, de respeto. A veces uno habla de honra y lo primero que la cabeza se le va al tema del dinero. No sea tan limitado. No limite todo al dinero, vaya más allá. El dinero es un instrumento que revela cosas. El dinero muestra algo que tiene que ver con la parte interior, que es mucho más fuerte. Mire, honra, demostración de aprecio, de respeto y de reconocimiento que se da a alguien por sus valores, sus virtudes y por sus méritos. Honramos a Dios, honramos a nuestros padres terrenales, honramos a nuestros padres espirituales, honramos a toda persona que nos hace bien. Y diga amén a eso. La honra es una llave que libera. La honra es una llave que libera para usted mucho más de lo que usted espera recibir. La honra. La palabra honra aparece en la Biblia. Yo le pongo esto a los alumnos en el manual. Le vuelvo a decir, si usted tiene manual, estoy en la página 11. Si usted no tiene manual, inscríbase a la escuela rápido y se lo envío. La palabra honra aparece 144 veces en la Biblia. Escuche, uno tiene que prestar atención. ¿Por qué? ¿Por qué razón Dios repite tantas veces una misma palabra? ¿Por qué se repite? ¿Por qué se repite tanto una misma palabra? ¿Es que se repite tanto? La honra, la palabra honra, aparece en la Biblia 144 veces, mientras que la palabra deshonra aparece 14 veces. Y vos me decís, pastor, ¿qué significa eso? Eso significa que Dios le da muchísimo más valor a la honra
que a la deshonra. La honra es una llave que abre y que cierra puertas. Los que anotan, los que nos están viendo y que anotan, que usted está tomando apunte, Marcos capítulo 6, después véalo. Marcos capítulo 6, del 1 al 6. Honra a tus padres naturales, porque por ello usted tiene bendición. Honra a tus autoridades, cualquiera fuera la autoridad, porque tienen algo especial para contigo. Honra a tus líderes espirituales, porque ellos ponen de su tiempo y de su vida en vos. Honra a tu padre espiritual, porque ora, vela, cuida por ti. Hónralo con tus diezmos, tus ofrendas, tu oración. Honra a tu padre espiritual. Entonces, cuando uno entiende todos estos principios, la cultura del reino, el reino de Dios funcionará de acuerdo a lo que Dios ha determinado y todo nos irá bien. Y nos movemos todos en un mismo nivel de cultura, de pensamiento y de criterio. Y todo nos va a ir bien. Recuerden estas premisas. Estas premisas son fundamentales a la hora de comenzar el servicio, el liderazgo, el ministerio. No lo vamos a hacer a nuestra manera, lo vamos a hacer bajo una cultura determinada que pertenece a la nación a la cual pertenecemos, que es el reino de los cielos. Muchas cosas le quiero compartir con respecto a esto. Recuerde esto: quien te imparte es quien te determina. Recuerde esto: quien te imparte es quien te determina. Y quien te determina es quien direcciona por dónde vas a caminar. A alguien escucho, a alguien obedezco, a alguien le hago caso. Todos necesitamos tener a alguien a quien poder escuchar y que nos direccione. Quien te imparte te determina. Quien te determina te direcciona. Por eso es tan importante recordar que en el reino de Dios, en este tema de la cultura del reino, ya me fui el programa, ya no importa, escuche. En el reino de Dios, autoridad respetada es autoridad manifiesta. Si alguien quiere anotar esto, haga un cartel ahí bien grande. En el reino de Dios, autoridad respetada es autoridad manifiesta. Usted no puede manifestar autoridad si usted no tiene una autoridad a quien responder. Te lo voy a decir de vuelta y me hago cargo de lo que le digo. Usted no puede ejercer autoridad si usted no tiene una autoridad mayor a quien obedecer. La autoridad que usted respete es la misma autoridad que será soltada sobre tu vida, es la misma autoridad que se manifestará en tu vida. Es la misma autoridad. Entonces, autoridad que respeto es esta autoridad que se va a manifestar en nuestra vida. Por eso es tan importante tener una correcta identidad. Y quiero terminar, me quedan 10 minutos, quiero terminar con respecto a la identidad. Uno necesita tener la identidad correcta en el reino de Dios. Tenemos un rey, tenemos un gobierno, tenemos leyes, hay cuestiones que hay que cumplir en el reino de Dios. Toda esa legislación divina nos configura, y a partir de configurarnos hace sobre nosotros instrumentos útiles para poder transmitir a lo demás de lo que cargamos. Por eso es tan importante que usted y yo tengamos la identidad correcta. Después de todo lo hablado, su identidad, ya termino, su identidad es lo que Dios dice de usted. Su identidad no es lo que la gente dice. Tu identidad no es lo que fulanito mengano dice de vos. Tu identidad no es lo que el otro declara de tu vida. Tu identidad es lo que Dios dice de tu vida. Uno puede hacer declaraciones. Yo tengo una lista acá de 10 declaraciones. Una lista de 10 declaraciones. Lo que tiene en el manual es total la página 14. Y los otros, bueno, anótelo si quiere, va muy rápido. O grábelo ahí, no hay problema. Yo sobre mi identidad declaro 10 verdades con respecto a mi identidad. Yo digo esto: he sido perdonado, porque camino bajo el perdón. O sea, por más que me digan lo que me digan y me acusen los que me acusen y me levanten la mano y me levanten el dedo los que levanten la mano o el dedo, yo camino bajo perdón, porque la Biblia me declara que en Él yo he sido perdonado. Bueno, así, mire, 10 verdades. He sido perdonado, he sido comprado, he sido santificado, he sido adoptado,
he sido regenerado, he sido justificado, he sido bendecido, he sido amado, he sido lleno y he sido enviado. Hey, y uno dice, amén a eso. ¿Cuándo una persona puede decir todo eso? En un solo momento. Cuando yo entiendo que yo estoy configurado a la imagen de aquel que todo lo ha hecho en mi vida. Ahí es donde yo digo, yo estoy bajo configuración de que Dios se reproduce en mi vida. Pienso igual, hablo como en el cielo se habla, creo en el nivel de fe y de creer que el cielo manifiesta. En los principios legales de la eternidad están sobre mi vida, autoridad, poder, dominio. Toda esta cosa está configurada en mi vida. ¿Qué tengo? Identidad correcta. Por eso cuando Dios lo crea al hombre, Dios lo crea al hombre y lo pone en el huerto. El hombre no fue creado para la tierra, eso hablo en otra clase de la escuela. El hombre no fue creado para la tierra, fue creado para los cielos, para la eternidad. Y fue puesto en la tierra. Cuando el hombre lo pone en la tierra, lo hizo bien lindo, bien bonito, lo puso ahí en el huerto del Edén. Y lo entró a mirar Dios a él. Y resulta que no iba para ningún lado el hombre. Lo había creado tan perfecto que estaba parado ahí. Y yo me la imagino la escena, o me hago una idea de la escena. Parado ahí. Estaba el hombre en el huerto. Y dice que en un momento Dios dice, tengo que hacer algo. No anda el hombre que puse acá. Y Génesis capítulo 2, verso 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Hasta ahí, déjenme usar este término, hasta ahí el hombre era un maniquí plantado ahí. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. Que sí, que recién el hombre cobra una identidad de ser viviente a partir de que el soplo de Dios, el viento de Dios, el aliento de Dios, en el hebreo el Ruach HaKodesh de Dios, el viento de Dios, sopla sobre él y el hombre se transforma en un ser viviente. ¿Qué le transmite Dios al hombre? El hombre necesitaba de la misma esencia de Dios, si le había puesto la imagen y la semejanza, necesitaba la misma esencia. Por eso vos te encontrás en el versículo 4, en el capítulo 4, perdón, estoy pensando dónde está, del Evangelio de Juan, capítulo 4, vos te encontrás que dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. El Espíritu de Dios en nosotros nos da algo que se llama filiación. La filiación es sencillamente, mira, quiero que usted buscarle la filiación. La filiación es la identidad, es lo que nos hace ser. Eso es la filiación. Esa es la filiación, nuestra identidad establecida, lo mismo que Dios impregna en tu vida y en lo mío. Ahí es Dios mismo impregnándose. Yo no puedo ser en el reino de Dios un hijo desde la carne, tengo que ser un hijo desde el Espíritu de Dios para ser lo que tengo que ser. Y esa identidad te la da, puntualmente te la da Dios, puntualmente te la da Dios, no te la da ninguna otra cosa. Por eso Adán respondía al diseño de Dios, por eso Adán respondía a ese diseño específico. Él era perfecto en creación, pero había que soltar el espíritu de vida para que tuviera la identidad correcta, el carácter correcto, la cultura correcta. Y quiero terminar con esto. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, la cultura del reino está bien marcada en el tiempo de la iglesia con respecto al libro de Efesios. Hasta ahí en el libro de Efesios. La cultura del reino, y ya con eso termino, ya lo dejo tranquilo. La cultura del reino, Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. El Señor arranca diciendo esto, el apóstol Pablo escribe y dice esto. Estamos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Se acuerda de aquello, verdad? Ese texto dice varias cosas.
Efesios capítulo 1. Número 1, nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Número 1. Número 2, nos bendijo para ser adoptados. Dice, para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Número 3, nos ha dado redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. Y declara el apóstol Pablo, según la redención por su sangre. Número 4, nos ha dado a conocer. Tenemos la capacidad de entender, de disfrutar, de ver y hasta de impartir el misterio de su voluntad. Dice el verso 4, del misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas, y volvemos a hablar de lo que hablamos en Efesios capítulo 4, reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Número 5, en quien tuvimos herencia. Otro día hacemos algo exclusivamente esto solo. Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas en su voluntad. Y por último dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa. Las arras de nuestra herencia. La palabra arras, traducida al griego, significa garantía. Él es la garantía de lo que un día Dios comenzó con vos y conmigo. Lo va a terminar. Proporciona Dios proporciona garantía para que nosotros tengamos la identidad correcta y tengamos el carácter, la identidad, la cultura de su reino reproducido acá en la tierra y podamos vivir de acuerdo a aquello a lo que Dios ha determinado para tu vida, para la mía, para nuestras familias, para nuestros ministerios. Que Dios te bendiga con toda bendición en esta hora. Gracias por compartir este tiempo conmigo y nos seguiremos encontrando en cualquier momento en uno de estos tiempos de impartición de la Escuela Ministerial de Formación Apostólica. Que Dios bendiga ricamente tu vida.